Anteriormente, las empresas estaban direccionadas bajo una misma propiedad y dirección. Sin embargo, en tiempos más recientes, en la globalización y el crecimiento de las empresas, han provocado una dispersión de propiedad y dirección. Estos hechos han generado como consecuencia que los propietarios se alejen del control rutinario de las operaciones, generando así una mayor complejidad en las operaciones, por lo que se requirió adoptar un proceso administrativo para hacerles frente. Y es así que surge una nueva perspectiva sobre el control interno, donde se brinda una estructura que es documentada en el informe COSO, Committee of the Sponsoring Organization of the Three-Way Commission. El Comité de Organizaciones Patrocinadoras de Comisión Three-Way es una organización voluntaria del sector privado, establecida en los Estados Unidos y dedicada a proporcionar orientación al ámbito privado y gubernamental. El informe COSO es un documento que contiene las principales directivas para implantar, gestionar y evaluar el sistema de control interno, para asegurar que estos se mantengan funcionales, eficaces y eficientes. Las empresas han ido creando sus propias políticas para implementar el control interno. Esto conlleva a una falta de uniformidad en las prácticas del control interno. Por ello, uno de los principales objetivos del informe COSO es crear un marco conceptual que estandarice las mejores prácticas con respecto al control interno. Disponer de un marco conceptual facilitará la comprensión e implementación de nuevos sistemas de control interno que se adecúen a la realidad actual y brinden referencia conceptual común para las distintas personas que participan en el control interno y que también sirva como referencia tanto para auditores como para auditados. Control interno. El informe COSO define el control interno como un proceso de evaluar las operaciones de la organización que llevan a cabo el Consejo de Administración, directivo y personal en general para asegurar y mantener. Primero, la efectividad y eficiencia en las operaciones que permitan lograr los objetivos empresariales básicos de la organización, como son el rendimiento, rentabilidad y protección de los activos. Segundo, confiabilidad de la información financiera, control de la elaboración y publicación de los estados financieros confiables. Tercero, cumplimiento de leyes, políticas y normas. Así podemos decir que el control interno no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr ciertos objetivos. Los controles internos no deben ser considerados como una carga inevitable, sino verlos como parte de la estructura de la organización, de manera que nos favorezca en el logro y el alcance de los objetivos. Para llevar a cabo el control interno no solo se necesitan los manuales de políticas, sino que las personas de cada nivel de la organización tienen la responsabilidad de realizarlo. El control interno sirve para reducir los posibles riesgos y problemas de la organización. COSO 1. En el informe COSO destacan 5 componentes esenciales del control interno. Estos pueden ser implementados en todas las compañías de acuerdo a las características administrativas, operacionales y tamaño específica de cada uno. Los componentes son ambiente de control, evaluación de riesgos, información y comunicación, actividades de control y monitoreo. Ambiente o entorno de control. Es la base de la pirámide del control interno, aportando disciplina a la estructura. En él se apoyarán los restantes componentes, por lo que será fundamental para concretar los cimientos de un eficaz y eficiente sistema de control interno. Marca la pauta del funcionamiento de la unidad e influye en la concientización de sus funcionarios. Los factores a considerar dentro del entorno de control serán la integridad y los valores éticos, la capacidad de los funcionarios de la unidad, el estilo de la dirección y gestión, la asignación de autoridad y responsabilidad, la estructura organizacional y las políticas prácticas de personal utilizadas. Evaluación de riesgo. Cada unidad se enfrenta a diversos riesgos internos y externos que deben ser evaluados. Una condición previa a la evaluación de riesgo es la identificación de los objetivos a los distintos niveles, los cuales deberán estar vinculados entre sí. La evaluación de riesgo consiste en la identificación y el análisis de los riesgos relevantes para la consecución de los objetivos y sirve de base para determinar cómo deben ser gestionados.
Las actividades de control son las políticas, procedimientos, técnicas, prácticas y mecanismos que permitan a la dirección administrar y mitigar los riesgos identificados durante el proceso de evaluación de riesgo y asegurar que se lleven a cabo los lineamientos establecidos por ella. Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la unidad y en cada una de las etapas de la gestión, partiendo de la elaboración de un mapa de riesgo. De acuerdo a lo señalado en el punto anterior, la evaluación del sistema de control interno no solo debe considerarse si fuera establecidas las actividades relevantes para los riesgos identificados, sino también si las mismas son aplicables en la realidad y si los resultados obtenidos fueron los esperados. Información y comunicación. Se debe identificar, recopilar y propagar la información pertinente en tiempo y forma que permitan cumplir a cada funcionario con sus responsabilidades a cargo. Debe existir una comunicación eficaz en un sentido amplio, que fluya en todas las direcciones a través de todos los ámbitos de la unidad, de forma descendente como ascendente. La dirección debe comunicar en forma clara las responsabilidades de cada funcionario dentro del sistema de control interno implementado. Los funcionarios tienen que comprender cuál es su papel dentro del sistema de control interno y cómo las actividades individuales están relacionadas con el trabajo del resto. Supervisión y monitoreo. Los sistemas de control interno requieren principalmente de supervisión, es decir, un proceso que verifique la vigencia del sistema de control a lo largo del tiempo. Esto se logra mediante actividades de supervisión continuada, evaluaciones periódicas o una combinación de ambas. Estructura del COSO 2. El COSO 2 es la versión de 2004, Administración de Riesgos de la empresa ERM. Consta de 4 objetivos, 4 niveles de institución y 8 componentes. La Administración de Riesgos de la empresa ERM, COSO, describe en su marco basado en principios tales como la definición de administración de riesgos de la empresa, los principios críticos y componentes de un proceso de administración de riesgos corporativo efectivo, pautas para la empresa para que ellas sean capaces de administrar sus riesgos y criterios para determinar si la administración de riesgos de la empresa es efectiva. Descripción de componentes del COSO 2. El componente número 1 es el ambiente interno. El ambiente interno abarca el tono de una organización y establece la base de cómo el personal de la entidad percibe y trata los riesgos, incluyendo la filosofía de administración de riesgos y el riesgo aceptado, la integridad, valores éticos y el ambiente en el cual ellos operan. Los factores que se contemplan son filosofía de la administración de riesgos, apetito al riesgo, integridad y valores éticos, visión del directorio, compromiso de competencia profesional, estructura organizativa, asignación de autoridad y responsabilidad, políticas y prácticas de recursos. El componente número 2 es el establecimiento de objetivos. Los objetivos deben existir antes que la dirección pueda identificar potenciales eventos que afecten su consecución. La administración de riesgos corporativos asegura que la dirección ha establecido un proceso para fijar objetivos y que los objetivos seleccionados apoyan la misión de la entidad y están en línea con ella, además de ser consecuentes con el riesgo aceptado. Componente número 3. Identificación de eventos. Los eventos internos y externos que afectan a los objetivos de la entidad deben ser identificados, diferenciados entre riesgos y oportunidades. Estas últimas revierten hacia la estrategia de la dirección o los procesos para fijar objetivos. Técnicas e identificación de riesgos. Existen técnicas focalizadas en el pasado y otras en el futuro. Existen técnicas de diverso grado de sofisticación. Análisis, factores políticos y gubernamentales, económicos, tecnológicos y sociales, análisis, debilidades, oportunidades, fortaleza y amenazas. Ejemplos, inventarios de eventos, análisis de información histórica de la empresa, sector, indicadores de excepción, entrevistas y sesiones grupales guiadas por facilitadores,
Análisis de flujo de proceso. Potencialmente los eventos tienen un impacto negativo, positivo o combinado, representando los primeros riesgos inmediatos, medianos o de largo plazo, los cuales deben ser evaluados dentro del ERM. Componente número 4. Evaluación de riesgos. Los riesgos se analizan considerando su probabilidad e impacto como base para determinar cómo debe ser administrado. Los riesgos son evaluados sobre una base inherente y residual bajo la perspectiva de probabilidad, posibilidad de que ocurra un evento e impacto, su efecto debido a su ocurrencia. Con base en datos pasados internos, pueden considerarse de carácter subjetivo y externos más objetivos. Componente número 5. Respuesta al riesgo. Una vez evaluado el riesgo, la gerencia identifica y evalúa posibles respuestas al riesgo en relación a las necesidades de la empresa. Las respuestas al riesgo pueden ser: evitarlo. Se descontinúan las actividades que generan riesgo. Reducirlo. Se reduce el impacto o la probabilidad de que ocurran o ambas. Compartirlo. Se reduce el impacto o la probabilidad de ocurrencia o transferir o compartir una porción del riesgo. Aceptarlo. No se toman acciones que afecten el impacto y probabilidad de ocurrencia del riesgo. Componente número 6. Actividades de control. Las políticas y procedimientos se establecen e implantan para ayudar a asegurar que las respuestas a los riesgos se lleven a cabo efectivamente. Componente número 7. Información y comunicación. La información relevante se identifica, captura y comunica en forma y plazo adecuado para permitir al personal afrontar sus responsabilidades. Una comunicación efectiva debe producirse en un sentido amplio, fluyendo hacia abajo, a través y hacia arriba de la entidad. Componente número 8. Monitoreo. La totalidad de la administración de riesgos corporativos es monitoreada y efectúan las modificaciones necesarias. Este monitoreo se lleva a cabo mediante actividades permanentes de la dirección, evaluaciones independientes o ambas actuaciones a la vez. La administración de riesgos corporativos no constituye estrictamente un proceso en serie, donde cada componente afecta solo al siguiente, sino un proceso multidireccional e integrativo, en el cual casi cualquier componente puede e influye en otro. COSO 3. En mayo del 2013, el Comité COSO publica la actualización del Marco Integrado del Control Interno, cuyos objetivos son: aumentar la claridad del proceso de implantación definido en el marco original, con el objetivo de incrementar la efectividad del sistema de control interno; desarrollar los 5 componentes del marco COSO a través de 17 principios y puntos de enfoque que faciliten la implantación, mantenimiento y supervisión de un sistema de control interno. En 2 de los 17 principios se consideran cambios en los negocios, operación y regulatorios, y en 3 de los 17 principios se prevé ampliar el objetivo de la información financiera. Uno de los objetivos también es ampliar el alcance del COSO original para no centrarse únicamente en la información financiera externa, sino también en la información financiera interna y externa de índole no financiero. Beneficios del COSO 2013, Marco de Control Interno Integrado. Los beneficios son los siguientes: fortalece esfuerzos antifraude, adapta los controles a las necesidades cambiantes del negocio, mayor aplicabilidad sobre varios modelos de negocios, mejora de la evaluación de riesgos, expande el uso de la información financiera y no financiera, mejora del gobierno corporativo.
Componentes del control interno, COSO 2013. El componente número 1 es el entorno de control. El entorno de control brinda información general sobre la conciencia de la organización con respecto a los controles y sobre sus intenciones de evitar riesgos. COSO identificó indicadores clave que sirven como referencia para determinar la cultura de riesgo corporativa y cómo influye sobre la arquitectura de control. Componente número 2. Evaluación de riesgo. Un riesgo de negocio es un hecho, una acción o una omisión que podría afectar adversamente la capacidad de una organización de lograr sus objetivos de negocios y ejecutar sus estrategias con éxito. En algunas circunstancias podría resultar ser una oportunidad. Riesgo igual, ¿qué puede fallar? El riesgo tiene dos componentes: probabilidad, impacto. El riesgo no desaparece por más que exista un control. El control solo reduce el impacto o probabilidad de ocurrencia del riesgo. La ausencia de un control no es un riesgo. Componente número 3. Actividades de control. Se define control como toda medida tomada para mitigar o gestionar el riesgo y para que la probabilidad de que un negocio proceso logre sus metas y objetivos sea mayor. Los controles son actividades incorporadas al proceso que ayudan a prevenir o detectar la ocurrencia de un evento de riesgo a fin de cumplir los objetivos generales del negocio y del proceso. El componente número 4 es la información y comunicación. La eficiencia del control interno depende de la comunicación oportuna de expectativas y resultados. Las estrategias de comunicación son esenciales para adaptar el entorno a nuevas condiciones o actuar frente a deficiencias críticas. Como último componente tenemos las actividades de monitoreo. Incluye 3 aspectos: prevención y monitoreo, seguimiento de resultados, compromisos de mejoramiento. La prevención y monitoreo se debe ejecutar sobre los diferentes documentos que regulen y sustenten el desarrollo de las actividades de la organización, sean estos de gestión, operativos o de control. Ello con la finalidad de tener una seguridad razonable de que se van a cumplir con los objetivos, así como aquellos relacionados con el control interno. Implica reportar las deficiencias, pues provee información necesaria para la mejora continua de los procesos de la organización. Para ello se requiere registrar y comunicar las deficiencias de manera oportuna a través de reportes, con la finalidad de que tomen acciones correctivas, implementar y dar seguimiento a las medidas correctivas tomadas. Son las acciones necesarias para corregir las desviaciones encontradas en el sistema de control interno y en gestión de operaciones, al efectuarse la autoevaluación y evaluación independiente. El COSO 2013 consta de 17 principios, los cuales están divididos entre sus componentes. El ambiente de control consta de 5 principios. La evaluación de riesgos consta de 4 principios. Actividades de control consta de 3 principios. Información y comunicación consta de 3 principios. Actividades de supervisión consta de 2 principios. Los principios son los siguientes. Principio número 1. La organización debe demostrar su compromiso con la integridad y los valores éticos. Principio número 2. El Consejo de Administración debe demostrar independencia en la gestión y ejercer la supervisión del desarrollo y ejecución del sistema de control interno. Principio número 3. La alta dirección debe establecer, con la supervisión del Consejo de Administración, la estructura, líneas de reporting, autoridad y responsabilidad en el logro de sus objetivos. Principio número 4. En armonía con los objetivos, la organización debe demostrar su compromiso para atraer, desarrollar y retener personas competentes en la organización. Principio número 5. En la consecución de los objetivos, la organización debe disponer de personas responsables para
atender sus responsabilidades de control interno. Principio número 6. La organización ha de especificar los objetivos con suficiente claridad para permitir la identificación y evaluación de los riesgos relacionados. Principio número 7. La organización debe identificar y evaluar sus riesgos. Principio número 8. La organización gestionará el riesgo de fraude. Principio número 9. La organización debe identificar y evaluar los cambios importantes que podrían impactar en el sistema de control interno. Principio número 10. La organización ha de seleccionar y desarrollar actividades de control que distribuyan a la mitigación de los riesgos para el logro de sus objetivos. Principio número 11. La organización seleccionará y desarrollará controles generales sobre el sistema de control interno. Principio número 12. La organización implementa sus actividades de control a través de políticas y procedimientos adecuados. Principio número 13. La organización ha de generar la información relevante para respaldar el funcionamiento de los otros componentes del control interno. Principio número 14. La organización compartirá internamente la información, incluyendo los objetivos y responsabilidades para el control interno, necesaria para respaldar el funcionamiento de los otros componentes del control interno. Principio número 15. La organización comunicará externamente las materias que afecten al funcionamiento de los otros componentes del control interno. Principio número 16. La organización llevará a cabo evaluaciones continuas e individuales con el fin de comprobar si los componentes del control interno están presentes y están funcionando. Y el principio número 17 dice: la organización evalúa y comunica las deficiencias del control interno. Cambios significativos presentes en el marco integrado del control interno en cada uno de sus 5 componentes. ¿Qué varía tras la actualización? El COSO de 1992, COSO 1, fue actualizado en el 2004 y tomó el nombre de COSO 2. Y es así que el COSO 2 toma muchos aspectos importantes que el COSO 1 no considera, como por ejemplo, el establecimiento de objetivos, identificación de riesgos, respuesta a los riesgos. Pero en el año 2013, el COSO 2 fue actualizado y ahora toma el nombre de COSO 3. El COSO 3 realizó cambios en los roles y responsabilidades de los distintos participantes en el proceso. Entonces, ha modificado la información acerca de los roles y responsabilidades de los distintos participantes en el proceso, tales como las responsabilidades del presidente ejecutivo o gerente general y gerente de administración y finanzas, para que formalmente asuman la efectividad del control interno en ciertas jurisdicciones, la actividad a desarrollar por los distintos tipos de comités y su campo de acción, necesidades de incorporar, aparte de los autores externos, a otros proveedores de aseguramiento, evaluadores con los que complementan los diferentes tipos de revisión que puede realizar una entidad sobre su control interno, riesgos medioambientales, prácticas de comercio justo o seguridad laboral, entre otros. También realizó cambios en los principios y puntos enfoque en los componentes del COSO 2003. Los 5 componentes del control interno no varían con respecto al marco original del 1992. Los 17 principios y puntos de enfoque han introducido cambios claves en cada uno de los componentes con el fin de mejorar y facilitar la implantación y mantenimiento del sistema de control interno. Enfoque basado en 17 principios. Relevancia incrementada de la tecnología de la información. Amplía el objetivo del reporte financiero, pasando a ser reporte en gerencia. Considera diferentes modelos de negocio y estructuras organizacionales. Previo a la fijación de los objetivos,
de control interno. Se debe establecer los objetivos estratégicos, fortalece los conceptos de gobierno corporativo y fortalece la consideración de las expectativas contra el fraude. Coso en la organización. Gobiernos corporativos. Es el conjunto de relaciones de mejoras prácticas que deben establecer una empresa entre su junta de accionistas, su directorio y su administración superior para acrecentar el valor para sus accionistas y responder a los objetivos de todos sus stakeholders. Coso y auditoría interna. La auditoría interna se considerará entonces como una parte del sistema de control interno. Informe Coso es una herramienta utilizada por la auditoría interna para realizar el control interno de las empresas. La responsabilidad de los auditores internos en este proceso es la de revisar el control implementado.